el viaje y la inesperada confesión de Semre Arda. Pensé en dejarlo todo. Con estas palabras, la actriz dejó a todos sorprendidos, mostrando un lado que pocos conocían y revelando una vulnerabilidad que conmovió a sus seguidores. La fuerza con la que pronunció cada sílaba reflejaba el peso de todo lo que había vivido en silencio. No fue una declaración ligera, sino un grito del alma que puso al descubierto sus luchas internas. El ambiente cambió en el instante en que lo dijo, como si todos comprendieran la magnitud de lo que estaba revelando. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Los presentes quedaron en silencio absoluto, sin atreverse siquiera a respirar fuerte. Nadie esperaba que Semre hablara con tanta sinceridad y menos con un tono cargado de emociones tan intensas. Su rostro, serio pero frágil, mostraba la mezcla de valentía y cansancio que llevaba por dentro. No fue un discurso preparado, fue una confesión que salió de lo más profundo de su ser. La tensión se podía palpar en el aire, y todos entendieron que se trataba de un momento único. La actriz estaba mostrando su lado más humano, lejos de la perfección que muchos imaginaban. Semre ha sido vista durante mucho tiempo como un ejemplo de fortaleza, de glamour y de éxito. Sin embargo, con estas palabras dejó en claro que detrás de la imagen pública existe una mujer que también carga con dudas, miedos y decisiones difíciles. Pensé en dejarlo todo. No era simplemente una frase. Era la confesión de que estuvo al borde de un cambio radical. Un cambio radical. La sinceridad con la que lo expresó dejó en evidencia que había atravesado una tormenta interna muy fuerte, y esa honestidad conmovió a todos los que la escucharon. Las redes sociales no tardaron en estallar tras conocerse sus palabras. Miles de comentarios comenzaron a circular, algunos con mensajes de apoyo y otros con muestras de sorpresa. Nadie imaginaba que Semre había considerado dar un paso tan drástico. Muchos fanáticos confesaron sentirse identificados con lo que dijo, asegurando que su valentía para hablar inspiraba a otros a no callar lo que sienten. La noticia se convirtió rápidamente en tendencia y generó debates en todas partes. El impacto fue tan grande que aún se sigue hablando de ello. Lo más sorprendente fue el tono en el que Semre se expresó. No lo hizo con tristeza, sino con una mezcla de alivio y determinación. Era como si finalmente hubiera liberado un peso enorme de sus hombros. Esa actitud fortaleció aún más la conexión con su público, que no dudó en apoyarla. Sus seguidores se unieron para enviarle mensajes de cariño, demostrando que su confesión no la debilitaba, sino que la hacía aún más admirable, porque en un mundo donde la perfección se impone, ella se mostró real. Algunos cercanos aseguran que esa frase fue el resultado de largos meses de presión y reflexión. Semre había estado en silencio durante mucho tiempo, guardando para sí misma pensamientos que la atormentaban. Decirlo en voz alta fue su forma de liberarse, y aunque causó sorpresa, también fue una declaración de valentía. Fue el inicio de un nuevo capítulo en el que, al hablar con transparencia, logró reencontrarse consigo misma. La confesión no fue una despedida, sino una manera de mostrar que sigue en pie. La reacción de la gente que estaba a su alrededor fue de asombro, pero también de empatía. Hubo quienes se acercaron a abrazarla, mientras otros simplemente se quedaron mirándola conmovidos. Todos comprendieron que aquello no era un simple comentario, sino el desahogo de alguien que llevaba tiempo cargando con un peso enorme. Semre, sin embargo, no se mostró derrotada, sino más fuerte que nunca. Su mirada transmitía una mezcla de vulnerabilidad y coraje, y esa combinación fue lo que tocó tantos corazones. Los medios no tardaron en hacerse eco de la confesión, destacando la humanidad de sus palabras.
No se trataba de una figura intocable, sino de una mujer real que se animaba a hablar de lo que otros callan. La frase quedó grabada en la memoria colectiva y se convirtió en titular en todas partes. Lo que dijo Semre abrió un debate sobre la presión, las expectativas y las decisiones difíciles que enfrentan las celebridades. Fue un recordatorio de que, detrás de la fama, también hay una vida real. Vía. La valentía de Semre, al decirlo en público, la transformó en un símbolo para muchos. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje de resistencia, de no rendirse a pesar de las adversidades. Miles de seguidores comenzaron a compartir sus propias historias inspirados por su ejemplo. Con este resultado en que inmersiones con su ejemplo cortar hoy. Donde somos estorci porsa. Forma el cunio tercero forco. La confesión se convirtió en una especie de refugio para quienes atraviesan momentos difíciles. Lo que parecía una frase dura terminó siendo un gesto de esperanza. Y ese fue el verdadero poder de su declaración. Pensé en dejarlo todo. Se convirtió en una de las frases más comentadas de los últimos tiempos. Algunos aseguraron que fue un momento catártico, mientras otros lo vieron como un renacer. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. Semre, con su honestidad, logró algo que pocos consiguen: generar una conexión genuina con quienes la siguen. No se escondió tras una sonrisa forzada, no intentó disimular. Mostró su verdad, y esa verdad fue la que generó tanta admiración. La confesión también dejó al descubierto lo mucho que había callado durante meses. Se habla de que sus jornadas exigentes y la presión de estar siempre bajo la mirada pública habían pasado factura. Sin embargo, al decirlo en voz alta, Semre dejó claro que había tomado la decisión de seguir adelante. Cuando se decisión de seguir adelante, fue un instante en el que el dolor y la esperanza se mezclaron en la misma frase. Del gusto. Uno de se mezclaron en la misma frase, y esa mezcla fue lo que le dio tanta fuerza a su confesión. Los expertos en comunicación coinciden en que este tipo de declaraciones muestran el poder de la autenticidad. Cuando alguien habla desde el corazón, logra llegar mucho más lejos que con cualquier discurso preparado. Semre fue la prueba viviente de ello. Su espontaneidad y su transparencia la convirtieron en tendencia inmediata. Y es que, en un mundo donde lo artificial predomina, lo real se vuelve invaluable. La actriz dejó un testimonio que nadie podrá olvidar. Las reacciones continuaron multiplicándose en cuestión de horas. No solo sus seguidores, sino también colegas y personalidades reconocidas, compartieron mensajes de admiración y respaldo. Fue un ejemplo claro de cómo una sola frase puede unir a miles de personas. Semre pasó de ser admirada por su talento a ser admirada por su sinceridad, y esa sinceridad se convirtió en su mayor fortaleza. La confesión de Semre también abrió puertas a conversaciones más profundas sobre la salud emocional de las figuras públicas. Muchos comenzaron a reflexionar sobre las dificultades que enfrentan quienes están siempre expuestos. La frase se transformó en un espejo en el que muchos se vieron reflejados, porque al final todos en algún momento han pensado en dejarlo todo, y al escucharla a ella, se sintieron acompañados. Ese instante se convirtió en un antes y un después en la carrera de Semre Arda. Lo que empezó como una confesión personal se convirtió en un fenómeno colectivo. Su nombre resonó más fuerte que nunca, no por un proyecto, sino por su sinceridad. La fuerza de sus palabras rompió barreras y cruzó fronteras, y en cada rincón las personas repetían su frase como un recordatorio de que la vida real también se vive tras las cámaras.
Con la mirada de Semre tras pronunciar esas palabras, fue el reflejo de alguien que había encontrado alivio. Sus gestos eran más relajados, su tono más sereno. Era como si finalmente hubiera dejado salir un secreto que llevaba demasiado tiempo dentro. Y ese acto de sinceridad le dio una nueva energía. Todos coincidieron en que se veía más ligera, más auténtica, más ella. El eco de su confesión se sigue escuchando y parece no tener fin. Las plataformas digitales siguen llenándose de mensajes y reflexiones. Pasando de seu puntos de la contra que era por cual son ahora sí a votación. Muchos la consideran ahora un símbolo de valentía, alguien que no teme mostrarse tal como es. Esa imagen sincera contrasta con la perfección que suele rodear a las celebridades. Y quizás por eso tuvo tanto impacto, porque en ella la gente encontró una verdad con la que podían identificarse. La frase de Semre, Arda, no fue un final, sino un renacer, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre se puede volver a empezar. Su confesión abrió una puerta para que otros se animen a hablar, a compartir lo que sienten, a no callar. Y eso es lo que le dio tanta fuerza y repercusión. Las emociones que despertó su declaración siguen siendo intensas. Muchos aseguran que jamás olvidarán el instante en que la escucharon. Fue como si una chispa encendiera algo en el corazón de todos. Semre logró unir a miles de personas bajo una misma sensación de empatía, y esa unión es el mayor legado de su confesión. El peso de esas palabras seguirá marcando su trayectoria, porque no se trató de un simple comentario, sino de un acto de valentía. Semre dejó en claro que no tiene miedo de mostrarse tal como es, y esa valentía es lo que la convierte en un ejemplo. Su confesión quedará en la memoria como una de las más impactantes de los últimos tiempos, un momento en el que la actriz se despojó de todo para mostrarse real, y esa verdad fue más poderosa que cualquier guión. Semre, con una sola frase, escribió una página imborrable en su historia. En adelante, su nombre no será recordado solo por su talento, sino también por su coraje. Porque en un mundo donde todos aparentan ser fuertes, ella se atrevió a decir lo que muchos callan. Calché, lo que llena na por coser talones el puerto renoso se canto el cielo para sentir. Y esa confesión se transformó en un acto de amor propio. La frase, pensé en dejarlo todo, seguirá resonando como un eco en el tiempo. No solo como una confesión personal, sino como un mensaje universal, porque todos alguna vez han sentido lo mismo. Y gracias a Semre, ahora saben que no están solos.